Hay poderes que son tan, pero tan terroríficos que pueden parar en seco a héroes y a dioses. Y no hablamos de fuerza bruta o de magia, no. Hablamos de algo mucho más simple, una simple mirada. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la leyenda de una de las criaturas más famosas y quizá más incomprendidas de toda la mitología griega, Medusa. Y vamos a descubrir que su historia, es mucho más de lo que nos contaron. A ver, todos hemos oído hablar de ellos, ¿verdad? El Minotauro perdido en su laberinto, el Cíclope en su cueva. Son figuras que conocemos bien, horrores definidos por un rasgo único y aterrador. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La historia de Medusa parece sencilla, un monstruo, pelo de serpientes y una mirada que te convierte en piedra. Pero, ¿y si esa es solo una parte de la historia? ¿Y si la verdad es mucho más profunda y, sobre todo, mucho más trágica? Empecemos por lo que todos tenemos en mente, el monstruo de la leyenda. Esta es la versión que identificamos al instante, la imagen que ha aterrorizado a la gente durante generaciones. ¿Quién era Medusa en su forma más primordial? Porque Medusa no estaba sola, formaba parte de un trío temible, las Górgonas, hijas de divinidades marinas. Pero aquí está la clave de todo. Mientras sus hermanas, Steno y Euriale, eran inmortales, indestructibles, Medusa no. Ella era mortal. Y esa pequeña diferencia, esa vulnerabilidad, la convirtió en un objetivo. Y fijaos bien en esto, porque cada detalle estaba diseñado para inspirar puro pavor. No se trataba solo de la mirada, era todo el conjunto. Una cabeza rodeada de serpientes vivas, colmillos de jabalí, manos de metal y, por si fuera poco, alas para que no pudieras escapar. Era literalmente la personificación del horror. Le temían los mortales y hasta los mismísimos dioses. Claro, y donde hay un monstruo de este calibre, normalmente, tiene que aparecer un gran héroe. Esto nos lleva directamente a la misión de Perseo, el hombre que recibió el encargo de acabar con ella. Perseo sabía que enfrentarse a ella cara a cara habría sido un suicidio. Su misión dependía de la astucia, no de la fuerza. Y aquí vemos su plan, que fue brillante. Usó su escudo pulido como si fuera el retrovisor de un coche, para poder verla sin que su mirada le alcanzara. Y para rematar, esperó a que estuviera dormida. Todo calculado. Pero lo más increíble es que la muerte de Medusa no fue un final. Fue una especie de nacimiento. Porque del cuello del monstruo decapitado surgieron de repente Pegaso, el caballo alado, y Crisaor. Eran los hijos que había concebido con el dios Poseidón. La vida y la muerte, todo en un mismo instante. Suena increíble, pero es que el poder de Medusa no desapareció con ella. De hecho, en cierto modo, se volvió todavía más influyente, más útil, justo después de su muerte. Es que fijaos en esto. Cada parte de su cuerpo se convirtió en una reliquia, en un artefacto legendario, su cabeza nada menos que un arma definitiva para la diosa Atenea. Un simple mechón de su pelo era capaz de proteger una ciudad entera, y su sangre tenía el doble poder de curar a los enfermos y, atención, hasta de resucitar a los muertos. El monstruo, una vez muerto, se convirtió en una fuente de poder inimaginable. Y aquí, justo aquí es donde toda la historia da un giro de 180 grados. Porque toda esta narrativa de terror y poder se basa en una idea, que Medusa era desde el principio un ser monstruoso. Pero, ¿y si no fue así? Ahora sí, vamos a explorar esas otras versiones del mito, las que nos pintan un retrato muy diferente. La historia no de un monstruo, sino de una transformación. A ver, la clave aquí es que estos relatos posteriores nos dicen que ella no nació así, sino que la convirtieron en un monstruo. Y hay dos grandes versiones. En una, su propio orgullo fue su perdición. Se atrevió a decir que era más guapa que la diosa Atenea. En la otra, que es mucho más trágica, fue una víctima. Poseidón la forzó dentro del templo de Atenea y fue ella, Medusa, la que recibió un castigo terrible por esa profanación. El poeta Ovidio nos da una imagen muy clara de cómo era ella antes de todo. No era una criatura de pesadilla, sino una mujer de una belleza excepcional. Y dice que era famosa sobre todo por su pelo, que era espectacular. Esto hace que la transformación en un monstruo con serpientes en la cabeza sea todavía más cruel, ¿no os parece? Pero esperad, que todavía hay una capa más en esta historia. ¿Y si el mito no va ni de un monstruo ni de una víctima, sino de... ¿historia real? Hay una teoría, el ebemerismo, que nos invita a buscar un trocito de verdad histórica detrás de cada leyenda. Y claro, siguiendo esta idea, algunos historiadores de la antigüedad propusieron algo radical, que las gorgonas no eran 3 monstruos, sino todo un pueblo. Según esta interpretación, las gorgonas eran una tribu de guerreras, unas vecinas bastante molestas para otros pueblos de la época.
Esta cronología nos contaría su historia como una serie de guerras. Primero las derrotan las Amazonas, luego, tiempo después, Perseo debilita a las que quedan, y finalmente es Heracles quien las aniquila del todo. O sea, el mito del monstruo decapitado podría ser simplemente una metáfora de la conquista y desaparición de un pueblo entero. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final? Hemos pasado de un monstruo aterrador a una víctima trágica, y de ahí a una posible memoria histórica de un pueblo perdido. ¿Cuál de todas es la verdadera Medusa? Pues la respuesta, probablemente, es que Medusa es todas esas cosas a la vez. Su leyenda no es algo fijo, ha ido cambiando con los siglos, reflejando diferentes miedos y valores de cada época. Es la prueba de que los mitos no son estáticos, están vivos y se adaptan. Y esa es la gran pregunta que nos deja su historia. Cuando miramos más allá de los colmillos y las serpientes, encontramos una figura increíblemente compleja. ¿Deberíamos verla como el terror original de los mitos más antiguos o como el resultado trágico de la ira y el poder de los dioses? La respuesta, quizá, depende de qué versión de la historia elija creer cada cual.